de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pregúntale a tu compañero o compañera, ¿tú invocas el nombre de Cristo? Y por favor, todos los grandes estudiosos de la homilética, pues voy a hablar lo que Dios me dijo y voy a leer lo que Dios me dijo. Así que si rompo un poquito los parámetros, pues Dios es Dios y hay que obedecerlo a Él. Dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás lleno del Espíritu Santo o lleno de lo que ves, oyes y sientes? Pregúntate a ti mismo y me la hago a mí. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo o de lo que vemos, oímos y sentimos? ¿A qué obedecemos? ¿A lo que vemos, oímos y sentimos o al Espíritu de Dios? Vamos a ir a Cantares, de los Cantares. En el versículo 2, en el capítulo 2, el versículo 15 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Han visto las viñas, los sembradíos, cuando hay plaga, cuando hay animalitos que se comen los frutos? ¿Sí? ¿Quién ha estado en un terreno sembrado y que hay animalitos que se están comiendo todo? Pues de esto nos habla este versículo, dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo. Pero oigan, no es cualquier viñedo, dice que es el viñedo del amor de Dios por nosotros. Porque aunque el amor no se va a acabar, porque dice que es eterno su amor, dice que las profecías se acabarán, pero que el amor de Dios nunca se acabará, que es eterno. Entonces, hay que poner suma atención a este versículo. Dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. ¿De qué habla el libro de Cantares? Del amor entre Cristo y su iglesia. ¿Y tú quién eres? La iglesia de Cristo. La iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros y Él nos está creciendo en su amor, en su cuidado, en su ternura, ¿sí? Dice, atrapen todos los zorros pequeños. ¿Estás dispuesto a atraparlos? ¿Estás dispuesto a atraparlos? Yo oro en esta mañana que el Espíritu Santo nos dé a cada uno, porque todos tenemos por ahí zorros que quieren atrapar el viñedo del amor por Cristo. Dice, porque las vides están en flor, Dios no quiere que se agote tu amor de ti por Él. Hay muchas distracciones hoy en día. Dios quiere el orden de Dios en tu vida. Dios, tu cónyuge, si no eres casado, tú, tus padres, tus hijos, si tienes el trabajo, el ministerio y después todo lo demás. En los pequeños detalles o ideas o deseos y reacciones se muestra ¿qué? El carácter. Dios nos muestra su carácter ¿qué? Que Él no cambia. Y así nosotros tenemos que hacer. Porque muchas veces vienen situaciones que decimos, bueno, vamos a ceder. Pero Dios quiere que estemos ¿qué? Firmes en Él. En Isaías 26:3 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Entonces, el carácter no es enojarte, el carácter es mantenerte firme a los principios de Dios por propia convicción. Vamos a hablar de una situación que pasó en el Antiguo Testamento, y esta situación nos habla de la lucha que enfrentamos muchas veces con nosotros mismos, no con los demás, por ser fieles a Dios y rechazar ¿qué? La maldad, rechazar la iniquidad. En Primera de Crónicas 21:1, ¿ya lo tienen? Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¡Wow! El enemigo se levantó. ¿Quién gobierna sobre todo? Pero el Señor estaba permitiendo eso para ver ¿qué? El corazón. ¿Sí? Pero no es para decir, tienes esto mal, no, es para sacarte adelante.
para que tú mismo te des cuenta qué cosas son las que tú tienes ya que desechar, que ya no puedes vivir con ellas. Ya esto no me pertenece. Ya no es de mi vida nueva, porque las cosas viejas que pasaron. Ya no puedes vivir en tu cultura familiar, en tu cultura nacional, en tus ideas. Hay gente que hace su decálogo de cómo portarse cada día, o qué aceptar o qué no aceptar de la misma Biblia. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Nosotros tenemos 3 enemigos, que es el mundo, el diablo y la carne. No lo podemos decir que no existe, porque la Biblia lo dice, ¿sí? Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿De qué hacemos censos? De lo que ya tenemos. Bueno, yo he tenido estas victorias, pero ¿con qué intención? No es malo ver tus victorias. No es malo ver todo lo que te llevó Dios a tener victoria, a poder alcanzar las situaciones. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Exalta a Dios esa intención del corazón? ¿Lo glorifica? ¿En qué hacemos censo? A veces del pasado, de tus bienes, de lo que quieres, de tus victorias, o si estás medio triste, de tus derrotas. Total que el centro de tu corazón no es Dios. Y el punto que quiere Dios para que seamos plenos es que el centro de nuestro corazón, el trono de nuestro corazón lo tome Cristo, porque ahí verdaderamente vamos a vivir en plenitud. Esas ideas o sueños que te vienen de repente, ¡ay, ahora haré esto! Y tú dices, sí, lo raciocinio te viene y dices, sí, voy a hacer ahora esto, voy a ir a tal lado, voy a hacer esto. Dice la Escritura, si el Señor quiere, iré a tal ciudad, si el Señor quiere, haré tal cosa. Muchas veces Dios nos rodea de lo mejor para crecer para Él y nosotros viendo otras cosas que llenan nuestro ego. O pensamos, ¿nos van a satisfacer? Y eso le pasó al rey David en esta Escritura. De repente Satanás vino con una idea, censa tu pueblo, mira cuántos dominios ya tienes. Y entonces en Primera de Crónicas 21, David le da la orden a Joab, uno de sus capitanes, y le dice, ve y censa a todo el pueblo. Se oía algo normal, ¿no? Pues un rey puede decir, puedo censar a mi pueblo, a ver cuánto pueblo tengo. Pero ¿cuál era la intención del corazón? Lo vamos a ver. Pero Joab, uno de sus capitanes, uno de sus cercanos, dijo, yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que lo haga. Estamos en Primera de Crónicas 21:3, estoy leyendo que multiplique a su pueblo y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora. Todos te servimos fielmente, ¿para qué quieres saber cuántos somos? Ahí está. Lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. Tenemos que ver que es Antiguo Testamento, es que para enseñarnos. No desear cosas malas ni que nuestro corazón, hemos probado, es cuando el corazón se desvía, ¿sí? Y cuando vemos ya estamos hasta allá y dice, ¿a qué horas empecé a seguir estas cosas que no me edifican? Sí. Vemos aquí entonces que dice, si ahora te servimos todos fielmente, nos castigue. David aquí está lleno ¿de quién? ¿Del Espíritu Santo? ¿De Dios? ¿Sí? Él quiere ver el reino. ¿Y quién estaba viendo su corazón? Porque la palabra de Dios, ¿qué va a limpiar? Hebreos 4:12, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí es donde va a ser revelado Cristo. El Señor, ahí es donde verdaderamente vivimos la vida cristiana. ¿Sí? David está lleno de sí mismo y está viendo su imperio, lo que el Señor le puso a gobernar. ¿De quién era? ¿De David o de Dios? ¿Lo que tenemos es de Dios o debemos ser mayordomos fieles? Pero en este momento ya estaba tan lleno de lo que veía, oía y sentía, o sea, lleno de sí mismo y no de Dios, que quiso ver el reino que en su óptica, no en la óptica de Dios. Eso es lo que hace la intención del corazón, que nosotros podamos ver con la óptica de Dios las cosas.
con la mirada del reino de Dios, con la mirada de Dios. En 2 de Corintios 11, del 2 al 4, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia para su único esposo, Cristo. Estoy en la Traducción Viviente, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Entonces no es solo Antiguo Testamento, sino también está en el Nuevo, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Dice, se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aún así les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Vamos a 2 de Corintios 11:3. Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? Levante la mano. Ok, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí habla un tema tan precioso de lo que es la sincera fidelidad a Cristo, de lo que es la sincera fidelidad a Dios. ¿Desde dónde viene? Del corazón. ¿Sí? Porque del corazón mana ¿qué? Del corazón mana la vida. Vamos otra vez a Primera de Crónicas 21, 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Joab le dice al rey David, ¿para qué quieres censar al pueblo? ¿Para qué quieres saber cuántos somos? ¿Sí? Que Dios añada, que Dios sea el que haga la obra, ¿sí? Porque se estaba dando cuenta que David ya se había desviado. Y le estaba diciendo, ojo, ¿sí? Con las preguntas tú te das cuenta que lo quería ayudar. Sin embargo, el rey insistió en que se levantara el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar el pueblo, luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1,100,000 guerreros que podían manejar una espada. ¿Cuánto ejército, no? Y yo creo que pasa mucho cuando tú dices, híjole, ya tengo esto. O sea, una de las cosas que más pierden es el poder, o cuando tú tienes una gran victoria. Por eso, tan importante que verdaderamente rindamos nuestro corazón a ser fieles a Cristo. Porque cuando podemos, normalmente para el mundo una victoria es guau, pero para los hijos de Dios una victoria nos debe de mantener más adheridos a Cristo y mantener esa fidelidad. Porque si ustedes se fijan en los capítulos anteriores de Primera de Crónicas 21, había tenido ya muchas victorias David después de muchos tiempos de muchísimas cosas, de derrotas, de luchas, de todo eso. Entonces, vieron una victoria muy grande, ¿qué pasó? Luego dijo, voy a contar mis ejércitos, pero ¿con qué intención? La palabra nos enseña y nos revela los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Y vamos a leer ahora una parte grande, pero es para entender todo el contexto, ¿sí? Vamos a Primera de Crónicas 21 y vamos a leer del 7 al 30. Porque es muy fuerte esto y es mejor entenderlo bien a la luz de las Escrituras. Porque ¿quién te va a revelar tu corazón? Dios. Tú estás leyendo ahí y lo importante es lo que te revele Dios a tu propio corazón, no lo que yo estoy diciendo. Dice, Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios, ay, gracias a Dios, he pecado grandemente al haber hecho el censo. Reconoció. ¿Y cuántas veces nosotros verdaderamente necesitamos también reconocer, ay, ya ando por acá y tenía que andar por acá? El camino no lo estoy siguiendo otro camino. ¿Ya ven qué?
Ahora los ecumenistas dicen que todos los caminos llevan a Dios y pues no. Hay un solo camino, hay una sola verdad y una sola vida, que es Jesucristo. ¿Sí? Dice, Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios, he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy 3 opciones. O escoge uno de estos 3 castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Ay, Dios dando una oportunidad todavía a que David hiciera las cosas como las debía hacer. Esto no era el castigo, esta era la oportunidad de Dios para que él que reflexionara. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿o no? Que dices, no, pues ¿cómo voy a hacer esto? ¿O cómo estoy yendo por aquí? ¿Sí? La Biblia es real y es en nuestro tiempo, ¿sí? También, porque es la verdad eterna del Dios eterno. Dice, estoy en una situación desesperada, dijo David, ¿verdad? Le respondió David a Gad, mejor es que caiga yo en las manos del Señor. ¿Qué conocía David? El amor de Dios, la misericordia de Dios, lo conocía. Nadie se lo platicaba, lo conocía ¿qué? Íntimamente. Porque su misericordia es ¿qué? Muy grande. Y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel a destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente. Ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. ¿Qué se hace en una trilladora en un campo? Se quita ¿qué? La paja de ¿qué? Del trigo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela ¿qué? Áspera en señal de su profunda angustia. Acuérdense que no había venido Cristo, no había venido la gracia. Pero esto nos enseña muchas a veces intenciones de nuestro corazón para oír deseos, oír cosas que nos alejan de Dios. Por eso nos dice que velemos y seamos sobrios. Que estemos alerta, ¿sí? Disfrutar la vida con Cristo, disfrutar que tenemos a Dios, disfrutar que vivimos bajo el abrigo del Altísimo, disfrutar la justicia, el paz y el gozo, pero saber también qué decidimos, qué escogemos, por dónde nos vamos, qué ideas aceptamos. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en una señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. Y David le dijo a Dios, ay, qué momento, quiero decirles, qué momento de integridad, transparencia y de verdad. Porque eso es lo que necesitamos en nuestra relación con Dios. Pero eso lo produce Dios en la medida que te acercas a Él. Le dijo, yo soy quien pidió el censo. Soy el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Y qué es lo que pasó? Amaba al pueblo. No solo
Fíjense, ay, es que esto es tan valioso. No es nada más hablar de valores cristianos, de principios cristianos, de cosas cristianas, es ver el corazón. Pero ¿quién lo había provocado en él? Dios, porque tenía una relación con Dios. Y todavía le dice, pero estas personas son tan inocentes como ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. O sea, amaba la simiente santa, amaba al pueblo de Dios. ¿Y quién lo producía en él? ¿Qué cosas estás tú dejando que Dios produzca en ti? ¿O lo estás parando con esas pequeñas zorras que cada vez que Dios empieza a crecer algo, tú dejas que esas zorras coman los viñedos? Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Y cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar, se inclinó ante David, rostro en tierra, y David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar ahí un altar al Señor para que detenga la plaga. Pues él había visto al ángel, Dios le permitió, y que le dijo él: tómelo, mi señor el rey, úselo como usted quiera. Le respondió Arauna a David: yo le daré bueyes para la ofrenda quemada, los tablones de trillar, como la leña para hacer un fuego. Vino también temor de Dios al que había presenciado todo eso. Le daré trigo para la ofrenda de cereales, se lo daré todo. Pero ahí está otra actitud del corazón, que dice: pero el rey David le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo por el precio total, no tomaré lo que es tuyo. Y aquí viene, ¿qué? Un respeto hacia una persona que nos los enseñan varios personajes de la palabra de Dios, de Daniel, de muchos, ¿sí? No insisto en comprarlo, porque por el precio total, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dijo a Arauna: 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Y ahí David edificó un altar al Señor. Sacrificó ofrenda quemada, ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir ahí para consultar a Dios, porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Creo que en algún momento duro, pero al fin tuvo temor de Dios. Generalmente nada más oímos de David cuando adulteró, pero fíjense, si nosotros escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que también tuvo momentos de ¿qué? De tentaciones, donde su corazón ¿qué? Se desviaba. Y el Señor, que nos quiere enseñar esta mañana, que nuestro corazón se mantenga firme, que velemos y seamos sobrios. Cristo viene pronto. Que no permitamos que nuestro corazón se desvíe. Porque puede ser el mejor servicio, la mejor alabanza, la mejor todo, la mejor enseñanza. Pero si nosotros salimos de aquí y el corazón no lo sujetamos firme al Señor, si nos dejamos
ir por lo que vemos, oímos y sentimos, más que por el Espíritu de Dios, por esa sensibilidad de, Señor, quiero ser fiel a ti. Señor, yo quiero que tú reines en mi corazón. Además, Dios envió para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En este momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar. ¿Y qué vemos? Que se edificó un altar para el Señor. En el Salmo 18:20, en la TLA, dice, hubo una recompensa cuando David entendió cuál era la intención de ¿qué? De su corazón. Dice, me diste mi recompensa porque hago lo que quieres. Me trataste con bondad porque hago lo que es justo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y uno tiene que entender por dónde camina en su corazón. Por eso la palabra nos lleva ¿a qué? A entender cuando buscamos de corazón a Dios, no nada más cuando la leemos llenos de nosotros mismos, que ya sabemos que a veces vamos a la palabra de Dios llenos de nosotros mismos, o quizás duros, insensibles al Espíritu de Dios, que es lo que nos quiere hablar. Dice, vamos a ver que David reconoció el orgullo, la soberbia, la presunción, la autosuficiencia, ¿y qué pasó? Se arrepintió. Porque dice, me diste mi recompensa porque hago lo que quieres. No son obras. No estoy hablando de obras, estoy hablando de ¿qué? De reconocer delante de Dios cuál ha sido el camino de nuestro corazón. Dice, vamos a ver que lo que él estaba buscando, ¿qué? Era la fuerza de Dios. Ya no lo que oía y veía y sentía, sino la fuerza de Dios en él. En Primera de Crónicas 21:24 voy a resaltar este versículo, dice, pero el rey David le respondió a Arauna, no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado. Y a lo mejor tú estás pensando nada más en dinero, pero un día platicando con unos hermanos en Cristo, nos estaban platicando lo difícil que para ellos es perdonarse cuando pasa una situación. Pero fue un momento tan hermoso que Dios les reveló que ellos desean amar a Dios, pero que no estaban siendo primeramente fieles con Dios y fieles entre ellos para perdonarse. Solo esa revelación la produce el Espíritu de Dios. Y a veces hay cosas que nos cuestan, no estoy hablando de dinero nada más, ni el Señor quiere que te enfoques en eso, sino te cuesta perdonar a veces. Te cuesta doblegar tu yo, tu soberbia o tu autosuficiencia o tu presunción. Y es una revelación, tampoco es para señalarte así incisivamente o señalar a otros. ¿Quién lleva tu crecimiento? Dios. Dice que Apolo regó, Cleofas sembró, pero Dios ¿qué da? El crecimiento. Y Él es soberano. Él ve los corazones. Lo importante es que nosotros no nos despeguemos de Él, porque dice, separados de Él, ¿nada qué? Y lo más triste es cuando la palabra ya se entró por aquí y salió por acá, porque nosotros no queremos realmente. No estoy hablando de algo que no me ha pasado, chicos. En 29 años de conocer al Señor hay momentos que sí digo, Señor, ayúdame a doblegarme, ayúdame a que mi corazón no se endurezca, para que pueda ver las cosas con tu óptica, no con mi óptica, para que puedas afirmar mi corazón solo en ti, en lo que tú estás marcando. Por eso vimos en predicaciones pasadas en Lucas 7 del 44 al 46 que el que más se le perdona, ¿qué? Más ama. Y la verdad vivimos en un mundo de tantas situaciones y a lo mejor tú dices, bueno, yo nada más estoy en la casa con los niños o yo nada más estoy en el trabajo, tengo un ambiente, pero todos en algún momento fallamos, ¿o no?
¿O solo yo? Pero es ese momento, en el que uno reconoce delante de Dios, esto no está bien, Señor. Por eso dice, apártese de iniquidad todo el que exclama el nombre de Cristo. ¿Sabes qué? Esta maldad no, yo no puedo aceptar esto en mi vida. Yo he estado llamada, no sé, estás llamada a otra cosa, estás llamado a hablar diferente, a vivir diferente. Dice la Escritura que con cantos y con himnos espirituales alabemos a Dios. ¿Qué vocabulario usamos? Luego volvió la mujer y le dijo a Simón, ya tienen Lucas 7 del 44 al 46, dice, luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y yo te voy a hacer una pregunta y me la voy a hacer. ¿Qué perfume somos para Cristo? Y la fidelidad y el amor de Dios está en ti. Y te aseguro que has visto muchísimas cosas donde dices, Dios, qué bueno eres, estás conmigo. Y qué gracia tan grande me has dado. Porque la verdad dice la palabra de Dios, todos fallamos. No hay uno bueno, uno solo siquiera. ¿Pero qué? ¿Quién está haciendo la obra? ¿Quién dice que el que empezó la buena obra la va a terminar? El Señor. Cristo el Señor. Esta mujer que fue perdonada de muchísimas cosas y también la iglesia hemos sido perdonados de muchísimas cosas, cada uno. Y yo ahora te pregunto y me pregunto, ¿obedecemos por amor? Como la iglesia, la esposa de Cristo, decides entregar tu corazón y no andar en otros lugares o intereses en tu corazón, no es el lugar físico, es en tu corazón. ¿Qué intenciones del corazón tienes? Es tan hermoso cuando el Señor te da la revelación para entender dónde va tu corazón. Y vemos que durante muchos años en la iglesia se David, y a veces nada más nos hemos enfocado en el adulterio que cometió, pero estamos viendo que también hubo autosuficiencia en momentos, que hubo orgullo. Nuestro único modelo es Cristo el Señor. Es el único que tiene que estar en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón. Y es en esos pequeños detalles para que las zorras no se coman los grandes viñedos. Quizás Dios ya hizo en ti un gran viñedo. No sé si vas a la mitad, si vas en cuarta parte, esa es la soberanía de Dios. Pero no dejes que las pequeñas zorras se coman los viñedos. Alístate como un soldado del ejército de Dios para que se establezca tu reino, su reino en tu propia vida y en los que te rodean. Es una responsabilidad ¿de qué? De amor. Yo creo que una de las cosas grandes que Dios nos está diciendo esta mañana es la responsabilidad que tomó David de sus hechos. Y también no es decir nada más, Dios es esto, Dios me ama, sino yo también tengo un corazón que late y que a veces se quiere ir por otros lugares. Y que como leímos, a veces el enemigo con su astucia quiere desviar nuestros sentidos, lo que vemos, oímos y sentimos, hacia otros lugares. Pero nosotros debemos ser firmes. También nos enseñó esta mañana el amor al pueblo de Dios. ¿Tú tienes amor por el pueblo de Dios? ¿O tienes amor por otras cosas? Muchas veces creemos estar muy bien, pero no es así. Cuando crees estar bien y no es así, no hay altar, no hay arrepentimiento, no hay ofrenda quemada. No puedes decir, como dijo David, no daré un altar, una ofrenda quemada que no me cueste. Y a veces doblegar tu carne a perdonar, doblegar tu carne a decir, solamente preguntar, Señor, tu palabra dice que ¿quién podrá entender sus propios errores? Que me libres de los que me son ocultos. Ahí está usted la palabra, amados.
pero lo importante es nuestra relación con Él y que esté fundamentada bien en la palabra de Dios, con un corazón que realmente se deje moldear por Él. Veo a muchos respirando, ¿y saben qué es eso? ¿Saben quién está ministrándoles ahí sentados? El Espíritu de Dios. Les está dando vida, y vida en abundancia, porque a eso vino Cristo. Y el Señor nos quiere hablar esta mañana esto, que tus ofrendas sean guiadas por Dios, por amor a Dios, no por tus propios intereses. Y el lugar que le des sea el lugar donde Dios te puso. Anhela ser dirigido por Dios. Señor, dirígeme. Señor, enséñame. Que sea sensible a tu Espíritu Santo. Que tenga sumisión a ti en los momentos que mi carne o que el enemigo viene con ideas. ¿Sí? Anhela al Espíritu de Dios. ¿Qué? Siendo fiel a Cristo, siendo fiel al Padre, al Elohim, al Adonai, al gran yo soy. Dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé. Clama a Él. Todos pasamos situaciones. El otro día, ahorita lo voy a decir, todavía no lo sabía mi familia, el otro día me quiso aventar un tráiler, iba al aeropuerto y paz, hasta se oyó ruido y todo, y gracias a Dios nada más le hice un rayón a la camioneta, pero eso no fue lo importante, que había el cuidado de Dios. Anhela ser dirigido por Dios. Anhelemos ser dirigidos por Dios. No por algo que me hablaba Dios, es que muchas veces la iniquidad, la maldad, el pecado se racionaliza. Y dice, no, yo tengo la razón. No, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, si yo me lo merezco. ¿Y tu corazón dónde está? En tu yo. Dice que Satanás vino, ¿qué? A destruir a Israel. Pero el Señor, ¿qué? Levantó bandera. Levantó su bandera de amor. Para que no siguiera, ¿qué? La destrucción. Sino siguiera, ¿qué? La vida. La vida que tenemos en Cristo. Atrapen las zorras. Vamos otra vez a Cantares 2:15. Dice, atrapen todos los zorros. Esos zorros pequeños antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. En Mateo 24, del 11 al 13, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor con quién? Con tu eterno Dios. Con el Elohim, el Adonai. Para eso vino Cristo. Dice que Cristo amó tanto a su iglesia que dio su vida por ella. Quizás has logrado muchas cosas, quizás no, quizás estás muy satisfecho de ti mismo o satisfecha, pero este momento cierra tus ojos.